Hola, aquí otra vez Marianne con otro capítulo más del fanfic, Youhou Senki Crónicas de Tanya la Fureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 101, Elección del distribuidor. Tanya, ligeramente envuelta en vendajes y una bata de baño demasiado grande, estaba hablando por su teléfono personal en la residencia principal del consulado. Todas sus doncellas revoloteaban a su alrededor como gallinas nerviosas con un solo pollito, pero ella parecía bastante relajada y sin molestias. Oh, ciertamente creo que tenemos que hablar. Pronto. Ella escuchó y tomó un sorbo de su café. No, insisto en que vengas al consulado. Seguramente uno necesitará ver la evidencia con sus propios ojos. Colgó el teléfono y luego aplaudió ligeramente. Señoras, pronto recibiremos invitados importantes. Ella sonrió mostrando un poco de colmillo, sin dejar de verse bastante encantadora. Vamos a preparar un espectáculo para ellos. Los cielos eran de un hermoso tono azul lavado por la lluvia, que normalmente se encuentra solo en gemas preciosas o en las mejores obras de arte. Se dispuso una agradable mesa con variedad de snacks y bebidas. Se instaló en una terraza fuera de la sede con sillas cómodas y elegantes a su alrededor. La silla de Tanya era sutilmente más alta que las demás sin que se notara. Habían sido hechos a la medida para este propósito. Normalmente, su silla estaría de espaldas al edificio del consulado, pero había sido reposicionada para hoy. Había otros sentados alrededor de la mesa con ella, algunos menos cómodos que otros, aunque esto no era culpa del mobiliario. No, lo principal era que, por la forma en que estaba sentada, la torre Eiffel decapitada era clara e inevitablemente visible detrás de ella. Con calma tomó un sorbo de su café y luego dijo: entonces, caballeros, tenemos mucho de qué hablar hoy sobre esta situación. En lugar de minimizar sus heridas, sus vendajes eran bastante prominentes sin afectar el atuendo simple pero bien elegido que vestía. Los visitantes eran el alcalde Thompson, que se movía nerviosamente cada vez que miraba la estructura dañada, el comandante Hawthorne, que estaba sentado sombríamente como si fuera a ser fusilado, y J. Edwin Hopper, sorprendentemente afable. Este último parecía el más feliz, o el menos infeliz, como un sabueso a punto de ser puesto en marcha. El ayudante de Hawthorne, el sargento Smith, se quedó a un lado, el más nervioso de todos. Para evitar malentendidos, permítanme exponer los hechos. Mary Seux, del ejército de los Estados Unidos, usando armamento de grado de combate, asaltó el consulado alemán, puso en peligro innumerables vidas y específicamente trató de matar al embajador alemán, que sería yo mismo. Oscar, tal como lo habían arreglado, habló. Técnicamente, los Sioux habían sido dados de baja, de manera deshonrosa, y estaba usando un equipo relativamente obsoleto que había robado. De Gurachav juntó los dedos. Ah, sí, gracias por la corrección. Entonces, el mago más peligroso del ejército de los Estados Unidos fue dado de baja, deshonrosamente unas semanas antes del ataque, y convenientemente se encontró con armas lo suficientemente obsoletas como para dar una negación plausible sobre cómo podría haberlas adquirido. Eso sonará mucho mejor cuando la gente lo escuche. Thompson dijo llanamente. Resulta ser la verdad. Todo el mundo puede estar de acuerdo con los hechos, mayor, pero lo que no se puede intuir o probar son las motivaciones y todas apuntan a un esfuerzo coordinado de asesinato. Hopper dejó un vaso de whisky. A diferencia de los otros visitantes, no le importaba darse el gusto a pesar de la seriedad del tema. Considerando otros 3 intentos en el último medio año, esa sería la conclusión natural. Oscar intervino. Dijo 3, señor Hopper. Ah, bueno, 2 actualizados y evidencia de que un tercero fue frustrado de alguna manera. Volvió a llenar su vaso. Pero iba a ocurrir en suelo estadounidense. Encontramos y, eventualmente, identificamos el cuerpo de un notorio asesino en Nueva York. Tanya inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. ¿Cómo murió? Nuestros jonilles médicos dicen ataque al corazón, pero mi instinto dice otra cosa. De cualquier manera, él estaba allí exactamente al mismo tiempo que tú. ¿Coincidencia? Una vez es casualidad. 2 veces es coincidencia. 3 veces es acción enemiga. Ja. Exactamente. La pregunta es cómo lidiar con la situación.
Ella miró por el rabillo del ojo, sin siquiera molestarse en volverse, pero todas sus miradas se dirigieron a la Torre Eiffel. Autor dijo: bueno, puedo comenzar tomando la custodia de la señorita Siux. Denegado. De Gurachav dijo sin dudarlo. Indulto. Dije negado. Ella está bajo mi custodia y allí permanecerá. Embajador, eso es muy irregular. Debe ser extraditada a los Estados Unidos. Puede enviar la documentación, pero la respuesta no cambiará. Es una invasora extranjera en suelo germano y totalmente sujeta a nuestras leyes. Además, aparentemente es una civil, por lo que ni siquiera puede ser contada como prisionera de guerra. Ella sonrió. Ella será sentenciada por mi autoridad. Seguramente ella se opondrá, de Gurachav. Tanya tomó un sorbo de su café. En realidad, ella ya lo ha aceptado. Después de crear tanto caos, cambió de opinión y estaba bastante arrepentida. Miró a los hombres por encima de su taza y luego la dejó firmemente. No recomiendo pelear conmigo por esto. Descubrirá que mis poderes como embajador son bastante amplios. Es similar a ser un gobernador medieval, a menos que Germania me llame, tengo las manos libres para hacer lo que quiera en este asunto. El alcalde, que detestaba hablar ya que había escuchado con gran detalle lo que les había sucedido a Capone y su tripulación, finalmente habló. Se aclaró la garganta. No quiero problemas ni que se repita lo que pasó en Parede. El mayor, sorprendido de que Bigville fuera tan cauteloso. El hombre que conocía era audaz hasta el punto de la imprudencia y fanfarrón hasta el punto de la ofensa. ¿Cuándo se había vuelto tan manso? Ese es un buen punto. El consulado está rodeado por Chicago. Las situaciones son difícilmente paralelas. No existe un movimiento clandestino de simpatizantes Sioux en los Estados Unidos, y mucho menos en Chicago. Además, seamos honestos, los Francois son mucho más apasionados que la mayoría. No, hablemos de nuestros planes para el futuro. Hay dos caminos que veo. Una es una Mary Sioux contrita, entristecida por el daño que ha hecho, trabaja duro para enmendar lo mejor que puede a aquellos a quienes ha dañado. El segundo es una Mary Sioux acobardada, que es llevada ante la justicia con imágenes espeluznantes de sus peores crímenes contra Germania exhibidas para que todos las vean. Hopper levantó una ceja, mostrado. Hemos estado haciendo grandes avances en la tecnología de proyección. Tocó un orbe heptagonal sobre la mesa y apareció una imagen de 3 metros de altura de la Torre Eiffel. Un relámpago brilló en el fondo acompañado de un trueno profundo. El punto de vista era alguien que se alejaba de la torre y podían ver claramente que el rayo violeta de energía atravesaba el acero viviente y el enorme piso superior y la lista de picos y luego caía antes de que Tanya lo apagara. Muy emocionante, Es incluso mejor en un teatro o auditorio a oscuras con mejores altavoces. Realmente puedes sentir el trueno y el choque de las vigas en tus huesos. J. Edwin, aunque impresionado, no estaba tan sorprendido como los demás. Quizás porque no tuvo ninguna consecuencia derivada del destino de Sioux. ¿Quién grabó eso? Un mesero escapando del ataque. Tenemos meseros voladores para entregar comidas a la torre porque hay espacio limitado allí. Sus meseros pueden volar y grabar cosas. Ella se encogió de hombros. Tienen orbes de todos modos, por lo que hace que las órdenes sean más seguras. Se frotó la barbilla. A mis agentes les vendría bien algo así. Creo que podemos manejar algo. También hemos desarrollado una variedad de hechizos que serían útiles en tu línea de trabajo. Ella detuvo a los militares antes de que pudieran objetar. Todo dentro de los límites del tratado, naturalmente. Ella le lanzó una mirada que decía: no puedo proporcionarte cosas mejores de las que podríamos usar nosotros mismos, porque no quiero hacer tambalear el barco. Miró hacia atrás y pensó: trabajaré para que se levanten esas sanciones tan pronto como pueda, incluso si tengo que chantajear a todos los países involucrados. Asintieron como si se entendieran. Sobre los Sioux. El mayor trató de que las conversaciones volvieran a encaminarse. Su uso de armas prohibidas por las reglas de la guerra. Honestamente, me había olvidado de eso, pero tener a padre e hija actuando como asesinos realmente no se ve bien. ¿El qué?
Mi asistente en ese momento, actualmente la vicepresidenta de TVD, obtuvo algunas fotos en su orbe. Honestamente, según los informes, no parecía el tipo, pero la guerra nos cambia a todos. Sabiendo que la batalla de negociación se había perdido hace mucho tiempo, el mayor autor le suspiró y dijo, ¿qué quieres? Tanya sonrió ya que ahora finalmente estaban en marcha. Los hombres se sintieron algo conmocionados después de que su anfitriona y su anfitrión abandonaron la mesa. Autorne miró a la torre y finalmente se sirvió un vaso del excelente whisky. Bueno, caballeros, ella nos atrapó y nos atrapó bien. Tomó un sorbo y dijo, la parte condenable es que ella realmente no pidió nada escandaloso. No nos cuesta nada. Hopper se rió. Pero qué precedente. Miró al alcalde que había dicho muy poco todo el tiempo y que estaba muy por delante de los dos en la bebida. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con ese trato? El gran hombre se estremeció. Mientras ella no lo haga, estoy bien con eso. Como ella señaló, no es tan diferente de lo que ya está haciendo. Todo lo que tengo que hacer es respaldar su interpretación creativa de la ley. El militar tomó un sorbo más largo, apreciando la cosecha. Es un precio muy pequeño. La hacemos quedar bien y ella no nos hace quedar mal. Ayuda a que sea mayormente la verdad solo con un poco de pintura adicional. Ella podría haber pedido mucho más. Hopper señaló la torre con su catalejo. Ni siquiera puedo imaginar cuánto costará arreglar eso. Es un milagro que no se haya derrumbado más. El sargento Smith se aclaró la garganta, deseando poder participar de la bebida. Según mis fuentes, los magos salieron inmediatamente después de la batalla para reforzar la sección inferior y el área dañada. Ya han comenzado a rehacer la sección destruida. Buen trabajo, sargento. Eficiente como siempre. Asegúrate de que los recibos estén en mi escritorio por la mañana. Sí, señor. No parecía contento con los elogios, pero nadie se dio cuenta. Con su eficiencia, me sorprende que aún no hayan limpiado los escombros. Están rediseñando esa parte de los terrenos como un monumento al ataque. Esperan que sea bastante popular. Solo ella convertiría un intento de asesinato en un recurso combinado de propaganda y atracción turística. Es su torre, ella puede con ella como quiera. Mi fuente dice que lo van a reforzar y recubrir especialmente para que las personas puedan entrar sin preocupaciones durante las próximas generaciones. Por supuesto que ella es. Él suspiró y tiró su bebida. Lee todos los detalles. Embajador alemán atacado por soldado trastornado. Últimos detalles. Y es solo por la mano de la providencia que nadie murió en esa noche terrible. Como el embajador tiene una política de no secretos, todo estará disponible para ver tan pronto como el consulado vuelva a abrir. Entrevista con el alcalde Ilan. Tanya. Aunque la señorita Siux no es totalmente responsable de sus acciones, me ha dicho personalmente que no desea que la protejan de las consecuencias de su ataque. La Gran Guerra nos afectó a todos y ella también perdió a su amado padre en el conflicto. Fue suficiente para volver locos incluso a los más fuertes entre nosotros. Reportero. ¿Qué hay de que ella esté armada con armas de grado militar? Tanya. Aparentemente robó las reliquias de un veterano fallecido y las reparó hasta dejarlas funcionales. Apenas grado militar en ese momento. Se podría decir fácilmente que atar una armadura a un caballo lo convierte en un tanque. Reportero. Escuché que pronto dará una entrevista. Tanya. Eso es lo que entiendo. Habiendo vuelto en sí, ella está naturalmente horrorizada. Creo que hoy está en el hospital, disculpándose con el soldado al que hirió. Los superiores del comandante Hawthorne, por decirlo suavemente, no se divirtieron con la resolución, pero no pudieron luchar contra ella. Hacerlo los haría parecer débiles, o peor aún, tontos. A cambio de no hacer que Estados Unidos pareciera el agresor en un intento casi exitoso de iniciar otra guerra mundial, estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Yvette Overs recibió un telegrama de Tanya que decía, todas las señales en verde. Salió de su despacho rodante y vio a Junior. Ah, señor Henry. Tenemos el mensaje de adelante del presidente. Sieme poco a poco se estaba acostumbrando a que la gente lo tratara con respeto, eso no estaba respaldado por su gran tamaño y sus puños duros.
¿Qué proyecto? ¿Expandir la embajada o continuar la vía férrea hacia Illinois? ¿Por qué? Ambos, por supuesto. ¿Cómo podría ser de otra manera? De alguna manera, Mary resultó más gravemente herida que Cal o Tanya. Semanas de privación, sobreestimulación mágica forzada y luego la pelea final con Degurachav tenía que dejar a uno agotado como mínimo. El corazón de Cal estaba bien y su recuperación natural estaba sanando sus heridas con bastante rapidez. Con el cuidado mágico experimental y la insistencia obsesiva del Dr. Trapp en la limpieza y en evitar infecciones postoperatorias, estaba bien. Aún así, estaba un poco cauteloso cuando ella entró en su sala, incluso si sostenía un ramo de flores. Gisela la miró con abierta hostilidad. «Tú no eres bienvenido aquí. Salir ahora». Mary estaba a punto de estallar, pero una paciencia recién adquirida la rescató. «Puedo hacer las paces más tarde, pero por favor acepta esto por ahora». Él asintió y dijo: «Bien, puedes ponerlos allí». Ella asintió y los colocó en una mesa auxiliar. Cuando se iba, hizo una breve pausa y dijo con una emoción dolorosamente sincera: «Me alegro de que hayas sobrevivido». El gran hombre finalmente sonrió: «Sí, yo también». En algún lugar del multiverso, él se enfureció. Se tomaron acciones. Acciones que no se pueden retractar. Acciones que inclinaron el gran cuadro de formas que nadie podía predecir. Más. Casi nadie. Capítulo 102, Día de la letra roja. Tanya cantaba suavemente en voz baja mientras trabajaba, obviamente de muy buen humor. Los documentos retrasados por la pelea y las heridas volaron bajo sus manos mientras ella tomaba decisiones o aprobaba decisiones ya tomadas. A este último apenas le echó un vistazo, sabiendo la calidad del trabajo presentado. ¡Qué hermoso día! Seguro que tuvimos que cerrar el consulado durante unos días y tendremos que reconstruir la torre, pero los beneficios políticos son enormes. Oscar, quiero darles una muestra a todos los que estuvieron aquí el día del ataque. Será bueno para una visita gratuita de fin de semana al consulado, incluyendo alojamiento y comidas en cualquier momento. Eso no causará conflictos de programación y grandes gastos. De nada. De hecho, dudo que pocos de ellos sean redimidos alguna vez. El diseño debería parecerse a la Torre Eiffel tal como es ahora y deberían estar numerados. Asegúrese de que todos sepan que nunca más se harán y que solo estarán disponibles para aquellos que estuvieron aquí ese día. Para usarlos en la oferta, debes renunciar al token. ¿No te preocupa el mostrador? El nuevo proceso de anodización. Ella asintió. Exactamente. Con el nivel de detalle y el proceso patentado, no hay manera de que alguien pueda copiarlos sin superar nuestras propias habilidades. Y como están numerados, solo podrían copiar uno con gran riesgo porque sabrían que los estamos siguiendo. No vale la pena copiarlas y sospecho que se convertirán en preciadas reliquias familiares. Esta es una idea muy interesante, creo que debería haber un inconveniente, pero no veo ninguno. Eso es porque tu buen sentido se revela con la idea de crear valor a partir de la nada, o casi de la nada. Los tokens tienen un valor porque puedes cambiarlos por entretenimiento. Ese es un valor intrínseco. Pero también hay otras dos cosas. Primero, es conmemorativo. Evoca recuerdos y emociones como una postal, una fotografía o algún otro recuerdo. En segundo lugar, es escaso. Solo se fabricarán unos pocos cientos de estos. Alguna vez. Los diamantes son preciosos principalmente porque son raros. Si fueran tan comunes como los guijarros, serían tan valiosos como los guijarros, pero más bonitos. Entonces, garantizaríamos su escasez, en parte porque no querríamos canjear todas esas habitaciones de hotel y comidas. Exactamente. Incluso sin la capacidad de comercializarlos, siempre y cuando la gente confíe en que no saturaremos el mercado con estas cosas. En esa línea, vamos a producir artículos como souvenirs. No hay escasez artificial allí, pero cambiaremos el diseño cada año para animar a la gente a visitarlo regularmente. Interesante. Como dices, crear algo de la nada. Sacó una caja. Hay algo que es mucho más parecido a eso y finalmente están listos. Los venderemos en el consulado y pronto en todo el país. Una caja tan pequeña, estoy intrigado.
No te mantendré en suspenso. Esta es la culminación del proyecto Merún. Quizás hayas oído hablar de las tarjetas de béisbol. Sí, por supuesto. No fumo excepto algún cigarro ocasional, pero los he visto. También les venden dulces, sobre todo chicles. Estos son similares pero son para magos. Extendió una selección de cartas sobre la mesa. A diferencia de las tarjetas de béisbol con fotografías de baja calidad, estas tenían hermosos diseños impresos para cada una de ellas, que obviamente estaban pintadas en lugar de fotografías. Dibujado, ¿eh? Bueno, son llamativos. Atraído por la necesidad. Las fotos podrían considerarse como pertenecientes al tema y no se puede garantizar que tengamos una buena para cada persona. Entonces, lo que hicimos fue que los artistas usaran fotografías investigadas que nos proporcionó el Departamento de Inteligencia. Señaló a 3 de Germania. ¿Ves cómo estos tienen un estilo artístico similar? Elegimos un artista diferente para cada país para ayudar a unirlos temáticamente. Sin embargo, parece que hay información confidencial aquí. Ella se encogió de hombros. Es nuestra mejor suposición sobre los niveles de poder para el primer año de la guerra. Tenemos la intención de publicar un conjunto para cada año a medida que mejoren los niveles de habilidad y se introduzcan nuevos magos. Informar nuestras conjeturas no es ilegal, por muy confidencial que sea. Tanya sonrió. Además, estas no son solo tarjetas coleccionables. Es un juego de cartas en el que utilizas las estadísticas para realizar batallas. Dependiendo de sus atributos, puedes reclutar nuevas cartas para tu lado. A su pesar, estaba intrigado. Entonces es un juego en el que no tienes todas las piezas de inmediato. No tendrías el problema de que la gente podría comprar las tarjetas más potentes. Las mejores cartas requieren más recursos para sacarlas, por lo que hay un equilibrio allí. Si solo tienes cartas caras, es posible que no puedas jugar nada en el que un mazo más ágil y barato esté ganando terreno. Esto tiene profundidades ocultas. Puedo ver el atractivo tanto para los coleccionistas como para aquellos que quieran jugar el juego. Tiene muchos proyectos y todavía crea juegos para los niños. Padre dijo que ella era compleja e interesante, pero ni siquiera tiene idea. Con una jugabilidad razonable, gran arte y el deseo de que la gente sepa más sobre estos magos, haremos algo mint. Eso es incluso antes de entrar en los niveles de rareza. Pero que no se diga que no devolveré nada a los representados. Cualquiera que esté dispuesto a permitirnos capturar su imagen para tarjetas fotográficas recibirá una tarifa razonable. No importa qué país, en cualquier lado del conflicto, les pagaré. Además, recibirán copias de sus propias tarjetas. Si esto sale como creo, esas tarjetas pueden ser más valiosas que cualquier pago. Volver a hacer algo de la nada. Ella sonrió, te das cuenta rápidamente. Sí, cuando terminemos una tirada anual de tarjetas, nunca las reimprimiremos. Variantes, tal vez, para aquellos que se preocupan más por jugar que por coleccionar, pero la versión original se arreglará. Con mano casual, extendió una baraja de cartas que revelaba numerosos rostros. Algunos amigos, algunos enemigos, algunos vivos, otros muertos. Me pregunto si sus tarjetas estarán ahí. Tanya se rió. Por supuesto que tenemos que ser justos, no. No revelaré todos mis secretos, pero te garantizo que mi tarjeta será muy popular. Y bastante raro. Mary Sioux estaba sentada en una habitación bastante sencilla, pero bastante agradable en el piso superior del consulado. No estaba restringida de ninguna manera, pero le había dado su palabra a Tanya de que no se iría sin permiso. La habitación, casualmente o no, daba a la Torre Eiffel. Pasó gran parte del día mirando por esa ventana o simplemente, pensando, María, ¿qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? Estas eran preguntas que ella nunca antes había hecho. Ni siquiera había pensado en preguntarles desde que se unió al ejército hace una vida. Pero ahora eso era todo lo que le ocurría preguntarse a sí misma. Esa cosa, el D-Book, puedo decir que ha desaparecido. Es como si mi magia fuera un caballo calentado durante tanto tiempo y ahora estuviera descansando. Ella se rió sin alegría. Supongo que yo era el caballo y ahora mi jinete se ha ido.
Sintió una oleada de disgusto al recordar los muchos meses que estuvo bajo control de esa cosa y luchó contra las ganas de vomitar. Ya había perdido esa pelea varias veces. Mary recordó algo que Tanya le dijo justo antes de aceptar su arresto domiciliario. Necesitas tener una larga conversación contigo mismo, mirarte bien en un espejo y decidir quién quieres ser. Si necesitas hablar, ven a buscarme, pero no antes de que al menos intentes resolverlo, Silks. Te doy una pista. Si sientes que se te retuercen las tripas o que vas a entrar en pánico, entonces estás en el camino correcto. Está bien, de Gurachav. Según ese estándar, tengo mucho éxito en este momento, porque quiero vaciar mi estómago y correr gritando por los pasillos. ¿Y ahora qué? Al carecer de más orientación y no estar dispuesta a darse por vencida y enfrentar el desprecio de Tanya por fallar tan rápidamente, decidió tomar el consejo literalmente. Se miró en el espejo de su habitación. Lo había estado evitando inconscientemente durante días y al final tuvo que esforzarse. Mary dio un paso atrás en estado de shock. La mujer demacrada que la miraba no le recordaba nada de cómo se veía en el pasado. El espejo estaba tan bien hecho que, por un breve segundo, pensó que había un extraño mirándola a través de una ventana. Su cabello, aunque ahora limpio, parecía paja seca. Unos ojos atormentados y con círculos oscuros la miraron por encima de una boca seria. La piel bronceada y desgastada envejecía prematuramente y la hacía parecer 20 años mayor. Levantó la mano para tocar su cabello y su doble copió su movimiento. Me parezco a mi mamá. Ella respiró hondo. Está bien, abuela, ¿qué he estado haciendo? Observó su reflejo responder mientras ella respondía su propia pregunta. Estabas triste por la muerte de tu padre. Así que decidiste hacer todo lo que fuera necesario para vengarte. Eso es prácticamente todo. Mataste, robaste y destruiste para poder acabar con esa chica. No eras un héroe vengador. Joder, ni siquiera eres una buena persona. ¿No hizo ella lo mismo? Ella mató a más personas que yo. Su expresión puso los ojos en blanco. Era una huérfana sin un centavo y sin más habilidades que el talento en magia. Incluso eso no le serviría en la vida civil ya que los orbes son demasiado caros, por lo que su única opción era alistarse. Después de estar en el ejército, tuvo que seguir órdenes. Resulta que es más de lo que pudiste hacer. Esa criatura me estaba impulsando, obligándome a hacer cosas. Ella se despertó. Incluso ella lo dijo. ¿Eso excusa algo? ¿Resucita a los muertos? Su reflejo la señaló. Todavía estás poniendo excusas. Sobreviviste a la Gran Guerra, eres una chica afortunada. Ahora tienes que actuar como tal y no como un niño mimado. La imagen se burló. ¿No te gusta que te comparen con The Gurachav? ¿Es porque sientes que estás perdiendo con el ejemplo? ¿Lo soy? Preguntó en voz baja. Por supuesto que lo eres. Ahora que la guerra terminó, ha estado viajando por el mundo, haciendo buenas obras, tratando de enmendar incluso si no fue su culpa. La cuestión es que no importa quién tenga la culpa, el mundo sigue en un estado horrible. La mujer del espejo negó con la cabeza. Tienes un gran poder. Es hora de usarlo. Junior, ahora con cierta cantidad de entrenamiento mágico, era incluso más productivo que antes. Su estilo de liderazgo sensato también mantuvo a todos los demás productivos. Los problemas de construcción los manejaba con facilidad, pero los problemas de otro tipo los tenía perdidos. Señorita Ivete, hay algunos yaos que están causando problemas. Oh. Ella levantó la vista de su papeleo. ¿Qué están haciendo? Suspiró y sacudió la cabeza. Se están interponiendo en el camino. Molestar a los trabajadores. Creo que algunos de ellos intentaron robar algunos suministros, pero como usamos cosas prácticamente mientras nos movemos, no pudieron salirse con la suya. Huyen bastante rápido cuando aparezco, pero no puedo estar en todas partes. Ivete frunció el ceño. Eso suena más organizado que no. Sí, probablemente. He oído hablar de esto antes. He visto algo de eso yo mismo. Mi papá me dijo que cuando había muchos más ferrocarriles, él estaba tendiendo rieles. Cuando se estaban sacudiendo, la situación se puso muy dura y pronto podría haber sangre. No tuvimos problemas en Nueva York y el jefe tiene Illinois controlado.
Se encogió de hombros con impotencia. Pero hay bastantes millas entre los dos. Esto está más allá de lo que podemos manejar. Permítanme enviarle un mensaje a la presidenta y ver qué sugiere. El supervisor sonrió y asintió. La señorita de Gurachaf es muy buena en soluciones creativas. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo. El día de Herr Brüning transcurría bien, una tendencia que se prolongaba desde hacía varios meses. El cargo político estaba recuperando lentamente su influencia a través de numerosos acuerdos y alianzas y su ánimo mejoró al mismo tiempo. Estaba arreglando su apariencia frente al espejo y dijo, odio admitirlo, pero enviar a esa bruja a los Estados Unidos realmente fue la mejor idea. Sin ella, todo está encajando. Muller negó con la cabeza. Cayendo, no tanto. Empujado. Engatusado. Forzado. Atraído. Muchas palabras más precisas. Albrecht hizo una mueca. No estés tan nerviosa, Nellie, Muller. Además, omitiste sobornado. No usamos esas palabras. Como servidores adecuados del pueblo, debemos utilizar un lenguaje que mantenga a la gente más feliz. Y no es la felicidad de la gente nuestro verdadero objetivo. Miente todo lo que quieras, pero yo elijo no mentirme a mí mismo, amigos míos. Brüning miró por encima del hombro. ¿Vas a hablar así mientras legislas? Albrecht parecía horrorizado. Por supuesto que no. Echo una espesa ceniza de puro a un cómodo cenicero. Pero ustedes no son mis electores, ¿verdad? Se rió de la manera más encantadora. Sea, como quiera que lo llames. Tenemos muchos comensales en fila. Tendremos suficiente carne para todos ellos. Todo eso y más. Una vez que nos voten por los cuchillos adecuados para que podamos cortar la cena. Muller fue el único de los tres que parecía un poco preocupado. Una vez que terminen la comida que les diste, ¿qué les impide venir tras nosotros después? Brüning sonrió. Es fácil invitar al lobo a cenar, pero ¿quién se atreverá a pedirnos que nos vayamos? Para cuando se den cuenta, tendremos poder para elegirlos y convertirlos en el próximo plato principal. Todas las figuras reunidas estaban vestidas con túnicas de varios tonos, pero todas en colores oscuros y apagados. Las ropas informes y las capuchas bajas no revelaban nada, lo ocultaban todo. Incluso los niveles de luz se mantuvieron bajos, ocultando los detalles que podrían obtenerse de otra manera. La única gracia del edificio en ruinas fue que ya nadie venía aquí. La guerra había iniciado la destrucción y el abandono la había acabado. Incluso el ojo más agudo tendría que estar muy cerca para notar aquellos que se encuentran dentro de las paredes medio levantadas y el techo derrumbado. El único punto brillante era la figura recortada por la tenue lámpara. Su voz era masculina, hasta cierto punto, y la mayoría de los que estaban alrededor pensaban que él era masculino. Ciertamente no hizo nada para confirmar o disipar la creencia. Insistió en que todos se llamaran hermanos sin importar el género. Hermanos. Estamos reunidos aquí con un propósito santo. El diablo acecha la tierra, sin obstáculos, incluso alabado. Adorado, murmuró alguien. ¿Sí? Adorado, de hecho. Sentada en un trono cada vez mayor construido con sangre, vidas y almas, se vuelve fuerte. Cada día, cada hora, su imperio maligno se extiende más a medida que su influencia crece. Levantó los brazos, dejando al descubierto unos largos guantes escarlata. Mientras Dios llora, el diablo camina bajo el sol. Pero hazlo. No. Dejar su corazón temblar. Porque el Todopoderoso nos ha concedido un artefacto sagrado. Metió la mano en su túnica y levantó un dispositivo bellamente pulido que había sido elaborado con amor por muchos artesanos y un genio loco. El eje de la varilla era de acero retorcido, oro y madera, moldeado mediante métodos desconocidos. Había un cristal rojo agrietado en la parte superior que parecía absorber más de lo que le correspondía de la tenue luz, o tal vez había algo en su núcleo, pulsando como un corazón lento, que aún no había despertado. La providencia nos ha dado esta poderosa arma, con la que podemos derrotar a la bestia, la ramera de Babilonia, el demonio del Rin abandonado por Dios. Los aplausos se elevaron en la noche, desgarrando las gargantas con su pasión, rugiendo su unidad de voluntad y prometiendo sangre por venir.
Visa miró el calendario en su pared mientras marcaba una casilla más. Duró un año completo para poder planificar mejor las cosas que debía hacer. Solo un día, escrito en rojo, se destacó del resto, el 18 de julio. Ella sonrió felizmente. Apenas puedo esperar. Ella dio unas palmaditas al día. No debemos emocionarnos demasiado todavía. Este será el mejor cumpleaños de todos. Capítulo 103. Polvo en polvo. Helga, como la conocían tanto sus amigos como sus compañeros de trabajo, era la jefa de la división SART de TVD. Para ella, y para la mayor parte de la compañía, era como una caja misteriosa donde aparecían cosas mágicas de vez en cuando. El secreto era bastante simple. A los creadores les encantaba crear. TVD les dio libertad casi ilimitada para perseguir sus fantasías, y la financiación para hacerlo. Tanya solo pidió que después de tantos vuelos de imaginación, intentaran hacer algo práctico con ello. Helga vio hileras de oficinas, numerosas salas de conferencias y laboratorios de todos los tamaños y tipos. Se estaban llevando a cabo una desconcertante variedad de actividades, y ella miró a su alrededor con curiosidad mientras caminaban juntos. Herr Schumacher, tantas habitaciones pero la mayoría parecen estar vacías. ¿Hay vacaciones? Él se rió y sacudió la cabeza. No. Simplemente hacemos tantas cosas que a veces necesitas un recurso u otro. Por eso hay laboratorios para todo tipo de actividades, pero no todas son necesarias al mismo tiempo. Señaló una serie de puertas. Asimismo, cada investigador y tecnólogo tiene una oficina privada cuando necesita trabajar de forma privada pero pasa más tiempo en los laboratorios o en las áreas comunes para colaborar. ¡Qué conveniente! Quizás podamos hacer algo similar en SART. A veces nuestro espacio creativo tiene que apoderarse de las áreas de fabricación y eso ralentiza las cosas. Estoy seguro de que eso no sería un problema. El presidente y el vicepresidente son grandes defensores de la investigación básica. Hablando de eso, tengo que agradecerte por tomarte el tiempo de tu agenda para ayudarnos. Estaba viniendo a abrir una nueva fábrica en el área, así que estaba literalmente en el área. Ella se rió ligeramente. Sin embargo, nos mantenemos ocupados y esperaba que pudieras ayudarme con un problema que yo también tenía. Aquí siempre nos gustan los nuevos problemas o, como los llama el presidente, oportunidades. Oportunidades. Estoy seguro de que esto se ajusta a esa descripción. Mis hijas han estado jugando con un telar de Jaguar, pero es inconveniente crear un nuevo patrón y esperábamos que su equipo pudiera encontrar algún método inteligente que nos ayudara. Telar Jaguar. Suena como algo de Francois. La inteligencia no conoce fronteras, Herr Schumacher. Él se rió incómodo. No es eso, es solo que mi conocimiento del idioma es inexistente. Ella asintió. Es una máquina. Estoy seguro de que ustedes, muchachos inteligentes, podrán resolverlo. Estoy seguro. Pero hoy nos ayudarás con tus conocimientos de tejido. Sí, eso es lo que tengo entendido, pero el mensaje era bastante críptico. ¿Cómo puedo ayudarte con tu trabajo? La llevó a un laboratorio y señaló una amplia variedad de alambres, cables y aparatos de prueba. Seré directo. Estamos intentando hacer una funda metálica flexible pero ligera para el núcleo de un cable. Podríamos hacerlo más grueso y más grande, pero necesitamos transportar muchos cientos de millas de cable, por lo que obtener la máxima resistencia con el menor peso es vital. Se acercó a la mesa con los distintos prototipos y dijo, ¿puedo? Por favor. Tocó los pesados cables, examinó los materiales del revestimiento y los alambres. Después de pensar unos minutos, dijo, creo que puedo tener una solución, pero requerirá inteligencia de su parte. Sus cejas se arquearon. Muy pronto. Por favor dímelo, señora. Ella sonrió y tocó sus intentos anteriores. Estás pensando en grande, pero necesitas pensar en pequeño. Una funda de metal tejido tendrá la flexibilidad que necesita, pero los cables deben ser mucho más delgados. Además, los componentes deberán poder moverse correctamente. Ella esbozó cómo debía funcionar la máquina, mientras Schumacher tomaba notas cuidadosas y hacía preguntas cuando era necesario aclarar algo. Brillante.
No puedo agradecerles lo suficiente, esto nos ahorrará muchas horas agotadoras. Tonterías, esto fue así de difícil. Lo que hay que recordar sobre el tejido es que añade flexibilidad y fuerza, mientras que si se perforan agujeros en las cosas, las debilitará. A veces, para ser fuerte, es necesario ser suave. Sin duda lo tendremos en cuenta. Ahora que apenas hemos utilizado el tiempo asignado, veamos tu telar, ¿eh? Sin que ellos dos lo supieran en ese momento, cuando de Gurachev leyó el informe de la reunión, e inmediatamente ordenó que se creara una división completa para trabajar con él. También les dijo que investigaran los trabajos de ciertos matemáticos británicos, incluida una hija de Lord Byron, nada menos. Como se le había permitido cierta libertad, Mary Sioux planeaba visitar el consulado, pero primero tenía una tarea mucho más difícil: escribir a casa. Querida madre, espero que esta misiva te encuentre bien. No puedo expresar mi contrición por el dolor que debí haberte causado cuando más necesitabas mi apoyo, y solo puedo decir que me esfuerzo por enmendar mis costumbres y los males que te han hecho, pero ese no es más que el primero de una larga lista de otros pecados debo expiar. Quizás mi salud sea sorprendentemente buena. Mi supuesto captor, la ex coronel Tanya von de Gurachev, se ha encargado de que yo esté cómodo físicamente aunque inquieto mentalmente. Ella me ha pedido que me haga preguntas difíciles, y ha sido la tarea más difícil que todavía tengo que emprender. Aún así, incluso alguien tan poco acostumbrado a pensamientos complicados como yo descubre que se vuelve más fácil con el tiempo. Perdónenme por la brevedad de esta carta, pero he decidido preferir la prontitud a la exhaustividad. Pido disculpas a la abuela y dígale que la incluirán en mi próxima misiva. Te escribiré muchas veces más, pero sepan que todo mi amor está con ustedes ahora y siempre. Tu hija que regresó, Mary Sioux. Ella mantuvo la carta muy breve ya que tenía la intención de escribirla mucho más extensa pronto. Le debía años de cartas a su madre y a su abuela, y haría falta más de una para compensar esa falta. Hoy tenía otras tareas, la primera de las cuales era echar un vistazo. Mary se sorprendió de que, en tan solo unos días, todo pareciera volver a la normalidad. Aparte de los alrededores de la torre, por supuesto. Se vestía discretamente, aunque no destacaba. Su rostro apenas era conocido, incluso para aquellos en el ejército, y no hacía nada para llamar la atención, solo mirar. Multitudes de turistas alegres disfrutaban de su día, tomaban fotografías y comían en cafés al aire libre. Vio parejas, familias y multitudes de niños con juguetes inusuales, y hombres sonrientes yendo a almorzar y tomar una cerveza antes de regresar al trabajo. Verlos le recordó que se había saltado el desayuno. Incluso escribir esa breve nota había sido tan estresante que no había sentido hambre en absoluto. Pero ahora esa falta estaba volviendo, y decidió conseguir algo de comida aquí en lugar de en el edificio principal del consulado. Escogió un restaurante al azar, principalmente porque parecía un poco menos concurrido que los demás. Al final resultó que era un establecimiento alemán que parecía más un bar que un restaurante, pero aún así servía comida, y para eso estaba ella aquí. Se sentó en una mesa al azar y vio que ya había un menú preparado. Mary lo abrió y se maravilló ante las vívidas imágenes de la comida al lado de cada entrada. Incluso si no hubiera tenido hambre, el menú le habría hecho la boca agua. Una mujer con un pronunciado acento alemán, pero excelente inglés por lo demás, le preguntó: ¿necesitas ayuda con las elecciones? Hay descripciones breves, pero pueden decirte cómo saben las cosas. Yo digo que no. Nunca he comido comida del imperio. ¿Qué rec? No, solo tráeme lo que sea tu favorito. Por supuesto. Y para beber, había una cosa, Apfelsorte, Apfelschorle. Buena elección. Señaló con el pulgar a algunos de los trabajadores de la barra. No imites a esos tipos. El hecho de que puedes beber cerveza todo el día no significa que debes hacerlo. Mary miró a los hombres que, como se indicó, estaban disfrutando de un vaso de cerveza cada uno, pero que, por lo demás, no parecían estar ebrios. Buen consejo. Pronto tuvo un plato humeante de spätzle con una gran currywurst y un pequeño montón de kraut al lado. Los dos primeros los disfrutó mucho, pero dejó a un lado el kraut después de un pequeño mordisco, ya que no le gustaba el sabor amargo.
Apfelschorle le resultó ser una bebida de manzana carbonatada que era deliciosa y refrescante y se vio obligada a pedirla varias veces. No tenía idea de que la comida alemana fuera tan buena. Miró a los trabajadores y por sus rasgos y acentos, pudo decir que 2/3 eran de Estados Unidos y el resto de Alemania. Todos se llevaban muy bien y solo se quejaron cuando la camarera les recordó que era hora de pagar las cuentas y volver al trabajo. Mary los vio salir, pronto para ser reemplazados por otros hombres muy parecidos a los que acababan de irse. Si entrecierro los ojos no hay mucha diferencia entre ellos, ¿verdad? Pensó en su padre y en su desafortunado intento de asesinato. Solía ser así. Disfrutando alegremente de una comida, hablando con amigos o con la madre. Podría haber disfrutado de una comida con alguien de Germania, quizás la propia de Gurachav. Intentó imaginárselo y le resultó sorprendentemente fácil de imaginar. Estarían sentados en esa mesa más pequeña de allí, el hombre grande y la mujer pequeña, probablemente con sus uniformes que usaban más que cualquier otra cosa. La mesa se cubría con platos alemanes y grandes jarras de cerveza. Estarían discutiendo tácticas militares, discutiendo sobre la forma adecuada de entrenar a sus hombres o quejándose de la estupidez de los políticos. Ella podía escuchar su risa cuando Tanya hizo algún comentario irónico sobre el estado del mundo. El padre imaginario de Mary continuó su conversación, pero ella se obligó a apartar la mirada antes de que las lágrimas comenzaran a fluir. Rápidamente dejó demasiado dinero sobre la mesa, proporcionado por Tanya para que Mary pudiera visitar el consulado, y salió corriendo. Ella trató de ignorar su propia ilusión, que se volvió brevemente para darle una sonrisa amorosa antes de volver a su conversación. Se acercó a donde los trabajadores estaban ocupados reparando la torre y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudar? En el restaurante, la camarera regresó con un postre pero vio que Mary había pagado y se había ido. Recogió el dinero y dijo, oh, bueno, más strudel para mí. La ciudad de Arene, algunos dirían antigua ciudad, estaba volviendo a pasos agigantados. En virtud de la geografía y el azar, seguía siendo uno de los principales centros industriales y de viajes, una de las razones por las que fue atacado durante la Gran Guerra en primer lugar. La antigua línea ferroviaria avanzaba cojeando, pero TVD se preparaba para terminar el último tramo del renovado sistema. En un giro extraño, esa empresa estaba a cargo de reconstruir gran parte de la ciudad bajo contrato gubernamental, habían presentado la oferta más competitiva por un factor de 2. Aún así, su progreso fue impresionante y cumplieron o superaron todos los plazos establecidos por contrato. Incluso el areneísta más ferviente no podría afirmar honestamente que estaba haciendo un mal trabajo. Sin embargo, se observó que había lagunas sorprendentes en la reconstrucción. Algunos edificios no fueron derribados ni reconstruidos. Algunas calles quedaron destruidas. Y, lo más condenatorio de todo, la catedral de Arene ni siquiera estaba en el cronograma para ser rehecha. Los auditores franceses le hicieron al contratista principal preguntas concretas al respecto. Señor Eckstein, tengo que preguntarme por qué existen estas deficiencias evidentes en el trabajo que se realiza. ¿Cuál es la razón de esta falta? Eckstein reprimió un suspiro y se limpió las gafas brevemente para interrumpir el flujo de la conversación. ¿Cuáles son esas deficiencias, mi querido señor Charbonneau? El auditor se quedó boquiabierto durante 3 segundos completos. ¿Qué deficiencias? Calles sin reparar. Edificios rotos. Y la catedral. Señor, se está burlando de nosotros. Ah, esos. Sí, esos. ¿Qué otra cosa? Si nos fijamos en nuestro contrato, hay una sección sobre monumentos de valor histórico. Todas las ubicaciones que creo que le preocupan están en esa lista. Volvió a ponerse las gafas con calma. Seguramente recuerdas las discusiones en torno a ese apartado. No. Bueno, es por eso que al final hemos escrito contratos. El cronograma de estas, por su importancia, es más largo que el del resto de la construcción. Charbonneau estuvo a punto de empezar a despotricar de nuevo pero recordó esa sección. ¿De qué monumentos hablas? El desarrollador. Un carraspeo le recordó al auditor que había límites que no debían cruzarse. La guerra destruyó todos los monumentos antiguos. Ya no queda nada con qué conmemorar.
Ese es el punto, señor. En lugar de limpiar los horrores, los haremos vivir en la memoria de los presentes y del futuro. Con demasiada frecuencia, quienes están en el poder desean dejar de lado sus fechorías, esconderlas bajo una conveniente alfombra de palabras y homilías insulsas. Y, debo señalar, tenemos control total, según ese contrato, sobre cómo elegimos hacerlo. Pero, la iglesia su voz se apagó. Como usted debe saber, la estructura fue desconsagrada por representantes de la Santa Sede debido al uso que se le había dado. No tienen objeciones, o al menos no las han manifestado. Entonces, por favor, ¿puedo volver a trabajar para que su supervisión no afecte aún más nuestros horarios? A pesar de ser embajadora, sus deberes como embajadora eran bastante mínimos. Estados Unidos estaba adoptando un enfoque de no intervenir con ella y la relación entre ellos y Germania era cordial aunque distante. Francamente, había pocos temas que requerían discusión y en su mayor parte su asistente era más que capaz de manejar esas tareas. Aún así, hubo momentos en que el embajador real necesitaba hacer acto de presencia. Ciertamente una gira del presidente de los Estados Unidos fue uno de esos eventos. No hubo mucha fanfarria, pero los fotógrafos inmortalizaron el evento, pero fueron expulsados una vez que comenzó la verdadera reunión. El infame coronel de Gurachav. Hace tiempo que quería conocerte. Y yo, usted, señor presidente. Sus esfuerzos humanitarios en Rusia fueron impresionantes. Es una pena que los destinatarios fueran tan indignos. Él se encogió de hombros. Cuando la gente pasa hambre, ¿cómo no vamos a poder alimentarla? Se podría argumentar que apoya a un gobierno que aceleró la misma hambruna que usted estaba aliviando. Esa fue una hambruna planeada por los hombres y ejecutada sin problemas. Ella extendió las manos. No hay desastre natural que no pueda empeorar con la intromisión del gobierno. Él se rió amablemente. Dices esto, pero aún ahora no estás haciendo cosas similares. Rescates agrícolas, donaciones de alimentos, reconstrucción de infraestructuras, orfanatos, sus hazañas después de la Gran Guerra me han interesado mucho más que las anteriores. Pero esas son acciones de un ciudadano privado, y me aseguro de que mi empresa no quede en quiebra por tal caridad. Aún así, la gente misma no tuvo la culpa de su situación, así que entiendo su posición. Tomó un sorbo de un whisky que había sido preparado y presentado una vez que los reporteros se fueron. Le guiñó un ojo y dijo, las leyes son leyes, pero prefiero que algunas cosas no se capturen en una película. Mis creencias exactamente. Ella golpeó su vaso con el de ella y brindaron el uno por el otro. Después de una conversación más cómoda en la que estuvieron más en desacuerdo que de acuerdo, ella finalmente suspiró y dijo, su tiempo es valioso, señor presidente, así que probablemente sea mejor que me ponga manos a la obra. Pensé que esto era asunto tuyo. Señaló hacia el consulado. Y es un buen negocio. Como antiguo ingeniero, estoy impresionado por lo que ha logrado. Ella se parece más a mí que no. Oculta su virtud bajo la practicidad, pero de todos modos está ahí. Ella rió. Este tipo es extraordinariamente perspicaz. Sabe que solo se puede ser caritativo cuando se ha alcanzado suficiente riqueza. Convirtió sus buenas obras en una presidencia y fortalece a su país para la reelección. Sí, estoy seguro de que podemos trabajar juntos. Es solo un comienzo, pero bueno. No, tengo dos cosas que debo hacer. Tenemos que hacerlo. Ahora me has intrigado. Por favor, continúe. La hambruna rusa comenzó con una sequía inesperada. Inesperado a menos que realmente estuvieras vigilando las cosas. Las señales tardaron años en elaborarse, pero solo unos pocos viejos campesinos notaron los cambios, pero ¿quién los escucha? Le pasó un informe al hombre. Aquí hay un registro de los niveles de lluvia, la altura de los ríos, las temperaturas, etc. Para la Federación Rusa. No, señor presidente. Su voz se volvió seria. Los Estados Unidos occidentales. Su expresión jovial se desvaneció. Leyó rápidamente los informes y, aunque inofensivos por separado, eran condenatorios cuando se los tomaba en conjunto. ¿Es todo esto cierto? No se puede hacer nada. Puedes investigar las cifras, están disponibles públicamente.
En este punto, el desastre es inevitable pero puede mejorarse. Según nuestros cálculos, un evento así nunca ha ocurrido en la historia, pero es inminente. Las malas técnicas agrícolas, algunas fomentadas por la política federal de tierras, las temperaturas más altas y las escasas precipitaciones secarán la tierra. Luego, el viento levantará el suelo y creará un muro de polvo de 1000 millas que devastará las tierras de cultivo desde Texas hasta Dakota del Sur. En casi todas partes se han arado los pastos de las praderas, pero se han concentrado en el área que figura en el mapa adjunto. Miró sombríamente el área cubierta. El granero de los Estados Unidos quedaría destruido si ella fuera siquiera cercana a ser precisa. Para apoyar el esfuerzo bélico, el gobierno había alentado a los agricultores, pequeños y grandes, a invertir en maquinaria y fertilizantes. Generosos préstamos federales permitieron a la gente comprar muchos acres de praderas inútiles y convertirlas en tierras de cultivo. Una vez que terminó la guerra y el mercado de alimentos se desplomó, los agricultores desesperados aprovecharon el programa para pedir prestado aún más dinero y ampliar la producción. La comida nunca había sido más barata ni más abundante, por lo que nadie cuestionó la situación. ¿Qué harías? Tengo algunas sugerencias, pero ninguna es fácil. A menos que los lobos estén aullando a la puerta, la mayoría de la gente no creerá lo que les parece una locura. No sé cuánto capital político tienes, pero necesitas poner fin al programa de préstamos y alentar a las familias campesinas a mudarse inmediatamente pero a plantar pasto antes de irse. Césped. Es una de las pocas cosas con cobertura que está acostumbrada a las condiciones secas. Se adherirá al suelo. Sinceramente, probablemente sea demasiado tarde, pero millones de personas serán desplazadas y cuanto antes las saquemos, antes podrán empezar una nueva vida. Dudo que se fueran. La mayoría han sido agricultores durante generaciones. Volver a comprar la tierra. Los rendimientos son menores y los precios están deprimidos. Ahora mismo están trabajando más duro por menos, puede que te resulte más fácil de lo que crees. También debería considerar combinar eso con cierta condonación de la deuda. Todo eso requerirá dinero. No importa cuán popular sea el plan, el Congreso no me dará los fondos para tal cosa. Es posible que los encuentres más dóciles de lo que crees. Puede señalar que la reducción de la oferta naturalmente elevará los precios a una cantidad más razonable y eso ayudará a manejar los pedidos que tienen de controles de precios o subsidios. Se suponía que los préstamos serían una medida temporal para la guerra, ¿verdad? Bueno, diles que la guerra ha terminado. Aún queda la cuestión del dinero. Extender esta oferta únicamente a los pequeños agricultores y empresas que los apoyen. Además, existe la posibilidad de que ganes mucho dinero muy pronto. Por supuesto, todo lo que voy a contarles se puede verificar. Ella continuó explicándole el plan mientras él asentía con creciente entusiasmo. ¿Qué opina, señor presidente? ¿Qué pienso? Creo que deberías llamarme Herbert. Vamos a ser grandes amigos, tú y yo. Llámame Tanya, por supuesto. Notas de autor. He cambiado las fechas de algunas cosas para aquellos de ustedes que son fanáticos de la historia. Así que cualquier cosa que parezca fuera de lugar, lo está a propósito. Capítulo 104. Hecho a medida. En algún lugar tocado por la guerra. El maestro miró a su congregación con satisfacción. Los bancos estaban medio ocupados pero, poco a poco, los fue llenando. La iglesia abandonada en el pueblo abandonado era una ubicación excelente. Pasarían años antes de que alguien llegara a este remoto pueblo que tuvo la desgracia de estar en el lugar equivocado cuando el gigante de la guerra caminó sobre la tierra. Uno de los diáconos entró seguido de otro acólito. La figura de la túnica miró a la silenciosa congregación con la cabeza inclinada y se volvió hacia el maestro. El acólito, que nunca había estado allí, optó por el silencio. Ah, sexto diácono, tenemos otro hermano esperanzado aquí. Sí, señor. Sus atributos son claramente superiores y su dedicación incuestionable. Excelente. El día que encontremos un portador adecuado, será el día en que podremos seguir adelante con nuestro gran plan. Da un paso adelante, suplicante. El acólito estaba nervioso pero emocionado. Trabajando para ascender durante años, al diablo con eso.
Soy demasiado nuevo, así que estoy al final del montón, pero si puedo lograr el reconocimiento del artefacto, eso me pondrá en la vía rápida. Solo un paso por debajo del máster, y ¿quién puede decir que dar un paso es tan difícil? Y cualquiera que se interponga en mi camino, bueno, simplemente será pisoteado. Mantuvo su rostro neutral sin rastro de sus pensamientos. Además, mantuvo la capucha baja. El maestro abrió el cofre forrado de hierro que almacenaba el artefacto normalmente. Incluso en reposo, exudaba una potencia que podían sentir en su piel como chispas de una fragua abierta. Lo acarició con una mano enguantada de rojo. ¡Qué cosa tan curiosa! Aquellos sin poder pueden tocarlo fácilmente, pero nosotros, los elegidos, debemos ser cautelosos. Por favor, toma el arma de los justos. Llévanos a una nueva era. El acólito tocó el mango de la vara, con los ojos fijos en el cristal de rubí agrietado. ¡Oh! Hubo un destello de luz de inmediato, y sintió el poder acechando justo debajo de la superficie. Levantó el dispositivo e inmediatamente se inició una luz crepuscular dentro del rubí agrietado. Al principio no estaba satisfecho con la penumbra del resplandor, pero pronto se hizo más fuerte. Puedo sentirlo, maestro. Como si estuviéramos unidos. La iglesia medio en ruinas pronto se llenó del resplandor escarlata, como si todas las ventanas estuvieran llenas de vidrieras ensangrentadas. A medida que la luz se hacía más brillante y se expandía, sus cuerpos, los bancos, la congregación e incluso el edificio que los rodeaba parecían cada vez menos reales a medida que el artefacto crecía en fuerza. Pronto no quedó nada más que el acólito, el artefacto y la espeluznante iluminación roja. Sí. Sintió que se acercaba más al poder y un calor nació en su pecho. Él no podía ver, pero los demás sí, que el cristal roto latía al ritmo de su corazón, volviéndose más brillante con cada latido. Puedo sentir el poder. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Su cuerpo se levantó del suelo, pero, sinceramente, no podía decirlo, ya que lo único que vio fue la luz eterna. Ahora tengo el poder, creo que es hora de usarlo. Primero veo que algunos otros no están contentos de que haya ascendido. Me ocuparé de ellos primero. Creo que es hora, ¿sí? El exacólito extendió su mano y comenzó a aprovechar la fuerza del artefacto, pero antes de que pudiera hacer algo, el poder llenó su cuerpo como una inundación. Cada músculo, cada tendón, todos sus vasos se llenaron en un instante. El maestro y el diácono observaron con calma el cuerpo brillante que flotaba sobre ellos. La luz del interior lo hacía parecer un sol rojo, brillando sin calor, pura luz abrumadora. ¿Qué está pasando? Intentó gritar, pero parecía más vapor escapando de una tubería reventada que cualquier ruido humano. Pronto, estuvo más allá del pensamiento y fue simplemente un recipiente para el dolor, un dolor sin fin. Después de unos segundos más, la figura que se retorcía fue repentinamente empapada y cayó al suelo con sorprendentemente poco ruido. El maestro asintió y recogió el artefacto, notando que el brillo había aumentado gradualmente desde la última vez. Después de enterrarlo cuidadosamente en el estuche, asintió hacia el cuerpo. Tratar con él. El diácono se inclinó y recogió el cuerpo con facilidad, ya que era solo una nimiedad. Colocó el cuerpo en uno de los asientos vacíos de los bancos, arreglando las mangas y la capucha para que no se pudiera ver el esqueleto ennegrecido del interior. Nos estamos acercando, maestro. Por supuesto. La copa aún no está llena, pero pronto cerró el estuche, la luz roja se cortó repentinamente, dejando nada más que oscuridad. Berún. Los colaboradores estaban reunidos, discutiendo sus planes. El principal de ellos, Aden Bruning, estaba muy satisfecho con sus planes. Era todo sonrisas, pero por dentro sus pensamientos eran bastante diferentes. Chacales, pero útiles. No puedo decidir si son más útiles los inteligentes o los estúpidos. Los inteligentes pueden hacer más, pero piensan demasiado en sí mismos. Los estúpidos son más fáciles de guiar y cualquier plan que puedan tener es bastante fácil de descifrar. Desafortunadamente, los necesito todos, por ahora. Uno de ellos habló, sacando a Aden de estos pensamientos. Así que el diablo quedará atrapado por esta legislación bastante claramente, ya veo.
Browning se consideraba uno de los tontos y siempre aparentaba entenderlo todo, pero no resultaba convincente. Se aseguró de que el hombre estuviera lo suficientemente informado como para no cometer demasiados errores. Exactamente. Al vincular estas nuevas leyes a las reparaciones, será enormemente popular. Incluso si tuviéramos los votos ahora, sin el apoyo del pueblo, fácilmente podríamos perder un voto de confianza. Sin embargo, con tal justificación, ¿quién hablaría en contra? Ah, por supuesto. ¿Cómo es posible que alguien no comprenda un plan tan inteligente? Otro hombre, uno de los inteligentes, sonrió un poco al tonto antes de volverse hacia Browning. Sin embargo, existe el problema del lugar. Sus propiedades están muy extendidas y son cada día más amplias. Tiene mucha fuerza en Franquis y los Estados Unidos. Incluso Magna Rumeli, Idola o Hispagna podrían acogerla. Demonios, incluso la Commonwealth parece inclinarse más hacia ella estos días. No se preocupen por la Commonwealth. Tiene allí un enemigo poderoso que no está satisfecho con la situación actual. Es probable que haga algo pronto, pero no antes de que podamos llevar a cabo nuestros planes. Él sonrió. Pero sabemos con certeza dónde estará pronto. ¿Eh? Aden intentó mucho no poner los ojos en blanco. Por favor recuerden que tiene un evento programado en junio. Si bien la corte imperial ha sido desterrada, todavía tiene mucha influencia. Y no la invitaron este año a celebrar su cumpleaños en Germania. Sus ojos brillaron. Una vez que ella esté dentro de estas fronteras, bueno, no se irá. Consulado de Chicago. Tanya y el ingeniero jefe estaban inmersos en una conversación sobre los proyectos actuales. Si bien no intervenía en absoluto, le gustaba que la mantuvieran informada, ya que el buen funcionamiento del consulado era importante para sus planes. Gracias por la actualización. Como estamos adelantados a lo previsto, asegúrese de que sus trabajadores tengan el tiempo libre adecuado. A ti también, sobre todo porque estas reuniones deben alejarte de tu trabajo. Él hizo a un lado sus preocupaciones. Por mi parte no me importa en absoluto, ya que estas pequeñas reuniones, lejos de ser una pérdida de tiempo, son bastante útiles. Apuesto a que cada minuto que paso contigo nos ahorra días de tiempo al final. Tomó un sorbo de su café y notó, molesta, que sus brazos habían crecido un poco más que las mangas. Por mucho que disfrutara convertirse en adulta, tal vez la gente la trataría como algo más que una niña pequeña. Comprar ropa constantemente era un inconveniente. Según esa lógica, podrías quedarte aquí todo el tiempo y ahorrar muchos meses. Ambos se rieron de esto. En cualquier caso, hay algo más. Eso es todo. No, hay una cosa. Esa chica legadoniana ha estado intentando ayudarnos con las reparaciones. ¿Intentando, dices? Se rascó la cabeza. Creo que, sinceramente, está intentando trabajar duro, pero ella es un poco torpe. Al permitirle expresar sus sentimientos, no se contuvo. Sus niveles de maná están fuera de serie, pero no puede hacer nada con él. Puede volar con el orbe limitado que le dimos, pero no tiene remedio en nada más. No tiene ningún control fino cuando intenta ayudar a mover materiales, causa más daño del que tenemos que reparar. La he estado usando para hacer recados, pero es muy seria. Tanya suspiró. No quise que ella fuera más un problema al tratar de ayudarnos que al atacarnos. Tengo una idea de cómo puede ayudar a largo plazo, pero aún no es el momento adecuado. Se mordió la uña del pulgar mientras pensaba. Está bien, si tiene mucho poder, úsalo. No podemos fijar maná con nuestros orbes, pero ella tiene mucho más de lo que nadie necesitaría. Así que úsala como una batería. Encuentra alguna tarea en la que otra persona pueda controlar el trabajo y dejar que ella suministre la energía. El hombre se detuvo, atónito, sin haber considerado nunca esa idea. Eso es brillante. Podemos modificar uno de los Stahlmensch de 2 hombres que utilizamos para la construcción. Comenzó a murmurar sobre los cambios que serían necesarios, a proponer problemas y a discutir las soluciones mientras Tanya lo observaba. Sí, esto puede funcionar. No será bonito ni totalmente eficiente, pero no hay razón por la que no podamos tener algo listo para el final de la semana, tal vez antes. La perfección es enemiga del éxito, por lo que es mejor conseguir algo, aunque no sea ideal.
Además, puedes observarlo en acción y realizar los cambios necesarios. Él rió. Esa es una de las ventajas de tener magos del metal cerca. A los ingenieros les encanta jugar. Mientras no hagan nada peligroso, está bien. 1 o 2 contratiempos no se pueden comparar con mejoras. Porque los problemas son temporales pero los avances son para siempre, ¿verdad? Nunca lo había pensado de esa manera, pero cuando lo dices, tiene sentido. Se puso de pie y dijo, le avisaré cuando tengamos una solución, por imperfecta que sea. Ella también se levantó. Excelente. Ah, por cierto, puedes decirle a mi doncella que programe una cita con mi sastre cuando salgas. Mi ropa se está volviendo insuficientemente profesional. Me temo que todavía estoy creciendo. Involuntariamente, miró hacia abajo y dijo con cierta incomodidad. Ah, sí, lo haré. E inmediatamente salió corriendo dejando atrás a un desconcertado de Gurachav. Me pregunto qué le habrá pasado. Miró su ropa y se dio cuenta de que uno de los botones que tenía sobre el pecho estaba desabrochado porque no era solo que sus brazos se habían hecho más grandes. Esto. Inaceptable. Apretó un botón de su intercomunicador con su asistente. Cancela todas mis citas de hoy y avísame cuando llegue mi sastre. Nueva York. Un grupo de amigos estaban hablando después de la escuela. La mayoría de ellos tenían trabajos a tiempo parcial y solo iban a la escuela a mediodía, pero todos compartían esta hora del almuerzo antes de dispersarse por el vecindario. Uno de los niños más pequeños preguntó, ¿cómo te hicieron la prueba? ¿Fuiste a ver a la dama? Sacudió la cabeza, no, el ferry cuesta demasiado. Pero se abrió un Tanya Mart y lo hice allí. Los demás parecieron sorprendidos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás bromeando? Les dio una mirada superior. ¿No sabes que todos sus trabajadores son evaluados automáticamente? Así que fui hábil y conseguí un trabajo allí. Inteligente, ¿eh? ¿Qué estás haciendo por ellos? No, cállate, ¿cuál fue tu puntuación? Responderé a tus 2 preguntas porque soy genial en ese sentido. Necesitan repartidores y si tienes una bicicleta con cesta, contratan a muchos niños. La paga también es bastante buena. No solo propinas. No. Recibo un salario, bonificaciones y entrego mucho e incluso un aumento si estoy allí el tiempo suficiente. Los otros chicos parecieron sorprendidos pero apreciaron lo inteligente que era su amigo. Entonces hice la prueba y escuché esto, bajó la voz, obtuve 2 luces enteras y tal vez un poco más. El mismo niño pequeño preguntó, ¿2 son buenos? Un niño mayor se burló. Seguro es. 2 son suficientes para conseguir un buen trabajo algún día. Dijeron que todo depende de cuáles sean mis talentos. Quizás incluso podría volar. ¡Wow! Puedes venir y te mostraré los alrededores. Quizás tú también tengas suerte. Acortaron su almuerzo y lo siguieron antes de ir a sus trabajos actuales. Aquí está el tablero de ofertas de empleo. Puedes ver lo que tienen, ¿verdad? Como había prometido, había un aviso para los repartidores, algunos para los almacenistas, otros para los empacadores, etc. Pero lo que más les llamó la atención fueron los salarios. Todos ellos eran al menos la mitad más altos que los trabajos similares en los que estaban trabajando actualmente. ¿Crees que podemos empezar a trabajar hoy? No, me dijeron que les diera un aviso de 2 semanas en mi antiguo trabajo. El gerente dijo que eso es lo que hacen los verdaderos profesionales. Mientras los demás discutían con entusiasmo las posibilidades, uno de los niños simplemente miró la bolsa de trabajo. Había una lista de artistas de todo tipo. Envíe ejemplos de su trabajo a cualquier Tanya Mart o lugar de negocios para remitirlos al gerente de contratación. Tocó su mochila donde tenía un cuaderno de bocetos, que casi nunca se apartó de su lado. No tenía ningún entrenamiento formal pero pensaba que estaba mejorando bastante. Miró más de cerca la lista para obtener más detalles y decía que se aceptarían tanto piezas escenificadas como obras basadas en historias. Me pregunto qué quieren decir con basado en historias. Quizás varios dibujos que cuentan una historia y no solo un dibujo. Supongo que algo así como un cómic. Pero ¿sobre qué dibujar?
Entonces recordó que su amigo Harry, que además escribía ciencia ficción, pensó que tal vez, los dos juntos, podrían crear algo adecuado. Si a TVD no le gusta, lo peor que puede pasar es que tal vez perdamos un poco de tiempo. O tal vez venderlo a una de las compañías de cómics. Déjame ir a la casa de Harry y hablar con él. Después de una larga tarde de lluvia de ideas, nació su nuevo cómic, Las aventuras de Argent. Notas de autor. Estoy jugando rápido y relajado con Joe y Harry al final. No espere que coincida demasiado con sus vidas reales. Por sugerencia de un lector, intentaré colocar indicadores antes de cada sección, muy parecido al trabajo original. Busque una reunión interesante en el próximo capítulo, definitivamente, no debe perderse. Muajajajajaja. Capítulo 105, equilibrado en un punto. Consulado de Chicago. Tanya completó sus tareas sin conocer a nadie personalmente. Si bien tenía otra ropa disponible, le daba vergüenza incluso que alguien se la entregara. Le cambiaré el tamaño rápidamente y, compraré más ropa. Por lo general, intentaba evitar pensar en su cuerpo, siempre y cuando no resultó herida, por lo que algo como esto podría sorprenderla. ¿Cuánto tiempo más va a seguir así? Incluso mientras despotricaba internamente, se dio cuenta de que era una queja ridícula. Ella crecería como dictara su genética y eso fue todo. Solo esperaba que sus genes supieran cuándo parar. Suspirando, escuchó un golpe y Mercedes dijo: «Sus modistos están aquí, embajador». Tanya dijo perentoriamente: «Entra». Las dos mujeres entraron sin más preámbulos. Eran estadounidenses que ella había descubierto que eran flexibles en su pensamiento y lo suficientemente hábiles para dar vida a los trajes que se le ocurrieron a Tanya. Sus ideas vanguardistas sobre lo que debían vestir las mujeres se convirtieron en realidad, permitiendo al ex asalariado mantener cierta dignidad. Preguntó por nosotros, señorita de Gurachav. La mayor de las dos sonrió cortésmente mientras la jefa de limpieza cerraba las puertas detrás de las dos para tener privacidad. Los dos estaban cargados con las herramientas de su oficio, incluso si se trataba solo de una alteración rápida. Aparentemente mis conjuntos se han vuelto demasiado pequeños. ¿Puedes modificar lo que llevo puesto y empezar a rehacer mi guardarropa? Aparentemente, es indecoroso que el embajador use ropa de talla inadecuada. Dijo bromeando. Por supuesto. La joven comenzó a caminar hacia Tanya cuando la joven activó su escudo mágico y saltó hacia atrás con su bastón frente a ella. El eje brillaba de color azul, del mismo color que sus ojos. Primero dime quién eres o mi ropa será la menor de tus preocupaciones. Su voz era fría como la muerte e incluso un completo idiota podría darse cuenta de que hablaba muy en serio. El mayor rió suavemente. No pretendemos hacer daño, perdonen nuestra intrusión. Dejó caer su ilusión para revelar un rostro atractivo y cabello rubio muy pálido. Mi nombre es Astrid y ella es mi hermana, Nova. Vaya, ella es buena. Nova también abandonó su ilusión. ¿Cómo nos descubriste? Pensé que habíamos acertado perfectamente con la apariencia de sus modistos. Tanya, que aún no había bajado su escudo, dijo con cautela. Tus ilusiones son buenas. De hecho, lo mejor que he visto en mi vida. Pero Marge pesa unos 5 kilos más que tú. Nova pareció un poco ofendida. ¿Cómo pudiste ver eso? No la apariencia, el peso. Ella usa zapatos diferentes porque está parada todo el día y el peso agregado hace que el sonido de su pisada sea diferente al tuyo. Señaló con la mano hacia los asientos de invitados, con su bastón y dijo, has elegido un método muy inusual para contactarme. Espero que hagas que esto valga la pena. Por supuesto. Las dos mujeres se sentaron y Tanya se sentó frente a ellas. Astra cruzó las manos sobre su regazo. Esta no es la primera vez que nos ponemos en contacto, pero hay cosas que usted necesita saber y es poco probable que obtenga la información de otra manera. He oído hablar de un par de magos legadonianos, llamados de manera bastante poco halagadora las brujas del norte. Nova asintió. Esos somos nosotros. Y tienes razón, ¿cómo podrían llamarse así a dos chicas lindas? Te lo pregunto. Habiendo sido insultado como algo natural, tienes mi más sentido pésame. Decidió que los dos, si no amistosos, al menos no eran un peligro inmediato. ¿Quieres una bebida?
Vino, tal vez. Astrid estuvo a punto de objetar, pero Nova estuvo de acuerdo con entusiasmo, por lo que su hermana simplemente se encogió de hombros y asintió. Nova aceptó el vaso y dijo, verás, es como si estuviéramos relacionados. Otra chica guapa sometida a abusos tan injustos. Son unos celos de lo más repugnantes. Ah, sí. Ella no pudo evitar estar de acuerdo ya que era, desde cualquier punto de vista razonable, una chica bonita. No quiero apurarte, pero necesitas decirme algo. Ella tomó un sorbo de vino. Se trata de las runas que me has estado enviando. Astrid frunció los labios. Sí, por así decirlo. Nunca debo olvidar que ella no solo es peligrosa, sino también enormemente inteligente. Es como hablar con una espada abierta y, aún así, no me siento preocupado en absoluto. Hay varias personas que apuntan a tu vida. ¿Es la subestimación un hábito de los de Legadonia? Se rieron de eso. Además de los atacantes aleatorios, hay una organización en particular que te ataca, el Consejo de los 10. Tanya entrecerró los ojos mientras pensaba. Esa es la camarilla legadoniana que controla parcialmente el gobierno, ¿verdad? Entiendo que contratar a todos esos asesinos de alto nivel resulta muy caro. Nova asintió mientras volvía a llenar su vaso. Lo sé. No somos baratos. La habitación se enfrió notablemente y ella continuó apresuradamente. No estamos intentando matarte ahora. Esos viejos tontos agotaron todas sus oportunidades hace un tiempo. Esa es la única razón por la que podemos hablar con usted ahora. Vaya, se enojaron cuando descubrieron que habíamos completado el contrato. Por muchas veces que me han atacado, no recuerdo a ninguno de ustedes, disfrazados o no. O, no actuamos directamente, simplemente guiamos a otros hasta donde estabas tú. Astrid explicó cómo habían intentado matar a Tanya mientras el ex coronel asentía. Muy inteligente. Parece que todavía hay al menos media docena de esos tontos flotando por ahí. Bueno, eso es de esperarse, ¿no? Estoy seguro de que eso es lo que esperabas, pero por varias razones no podemos decirte quiénes son. Nuestro pequeño plan para evitar matarte tiene sus aspectos frágiles. En cualquier caso, estamos seguros de que podrás encargarte de los demás. Ignoraré el hecho de que eres tan arrogante con mi vida, pero sospecho que tienes razón. En cualquier caso, esto no fue solo una venganza por la Gran Guerra. Se acerca una conjunción mística y querían influir en los acontecimientos a su favor. Al matarme. Aparentemente. Nova asintió. ¿Sí? Te sorprendería saber cuánto vales. Tanya se volvió hacia Astrid esperando una respuesta más convincente. Ella se aclaró la garganta. Esta va a ser una analogía muy aproximada. Señaló la mesa de café entre ellos. Imagínese que el mundo es un gran disco, creado con el firmamento en el que vivimos. Está flotando sobre un eje y, a medida que los poderes imponen su voluntad sobre él, se inclinará en un sentido u otro. Ese no parece un concepto tan difícil. Aunque hay reglas. O más bien leyes de la realidad. Una de las grandes leyes, que existió antes que casi todas las demás, es que una pieza tocada es una pieza colocada. Hizo una pausa, asegurándose de que Tanya la siguiera y luego continuó. Eso significa que una vez que un poder ha influido en el disco, nunca podrá eliminarse. Influenciados, empujados, incluso enfrentados entre sí, pero no eliminados. Tanya se concentró cuidadosamente en sus palabras. Es una analogía, pero inteligente. Empujémoslo y veamos qué tan útil es. Parece que el equilibrio podría perderse con bastante facilidad. Supongo que influir en el disco no es fácil ni gratuito. Exactamente. Con el tiempo, el disco se vuelve desordenado e incluso inestable. Por eso las potencias, incluso las grandes potencias, detestan interferir demasiado. Entonces, después de haber jugado una pieza, preferirían mover esas piezas antes que agregar otras nuevas. Astrid asintió, satisfecha con su comprensión. Propios o ajenos. Oh bastardo, ser décimo. Literalmente me has estado empujando. Pero eso me dice que al menos yo era una pieza importante. Influirme incluso hasta el punto de prolongar una guerra mundial.
¿Qué clase de ley loca hace que matar a millones tenga menos influencia que el de una sola persona? Sin embargo, se dio cuenta de que las presiones que causaron la guerra estaban ahí incluso sin ella. Cualquiera que sea la influencia que use ser décimo, Europa ya era un polvorín incluso sin su interferencia. Entonces deduzco que estás tratando de decir que tu Consejo de los 10 quiere ser un jugador en lugar de simplemente más peones. ¿Y creen que sacarme de la junta directiva funcionará a su favor? Como mortales, tenemos pocas formas de cambiar el destino. Este es uno de ellos. Muy pocas personas pueden funcionar como poder, ni siquiera en la más mínima forma. Astrid finalmente tomó un sorbo de vino. Tú eres una de esas personas. Alegrarse. Berún, alto mando. El general Rerugen miró alrededor de la mesa a los hombres que lo rodeaban. Gran parte de los altos mandos militares estaban allí, con aspecto sombrío. Desde Zetor hasta Rudersdorf, pasando por Ugar, pasando por Rommel, si alguien allí tenía menos del rango de coronel, apenas calificaba para mantener los cántaros de agua llenos y los ceniceros vaciados. Rudersdorf dijo sombríamente: no sirve de nada andarse con rodeos. Tenemos que hacer algo con respecto a la situación de Gurachav. Rommel se rió. ¿Qué hay que hacer? Ella siempre ha sido un comodín, y eso no ha cambiado en absoluto. Ugar negó con la cabeza. Con sus recursos, es difícil. Si bien comenzó con nuestros restos militares, ese suministro se acabó hace meses. Le ayudó a empezar, pero su inventario actual apenas se podía imaginar. Se encogió de hombros con impotencia. He hecho estimaciones del tamaño de TVD y ni siquiera yo creo en las cifras. Rerugen añadió: eso incluye el personal. Tiene la mano de obra calificada y todo el material que necesita. Si quiere que se haga algo, probablemente tenga el personal y la riqueza para hacerlo. Zetor, que había estado puliendo su monóculo mientras pensaba, finalmente lo volvió a colocar en su lugar. Puso las manos sobre la mesa, se puso de pie y dijo: caballeros, esto es ridículo. Algunas de las mentes más brillantes del ejército y del alto mando se encuentran en esta sala. Seguramente podemos venir con regalos de cumpleaños para una niña. Frankfurt, Universidad de Frankfurt am Main. Alrededor de una mesa diferente, se sentaron otros hombres, y también una mujer. El ambiente era agradable, aunque había menos alcohol y tabaco, es decir, nada en absoluto. Había dos cosas que hacían sonreír a estos hombres: la investigación y el dinero. Y esta joven proporcionaría ambas cosas. Frau Serebrjakov, esta donación es muy generosa. ¿Podría explicar la propuesta al resto de la junta? En realidad es bastante simple. TVD ha estado experimentando combinando magia y medicina. Hemos reunido algunos médicos e investigadores con mentes flexibles y magos que están aprendiendo técnicas médicas. También tenemos la suerte de tener algunos médicos que ya son magos de varios niveles. Fascinante. Elaborado, por favor. Hay dos áreas principales de investigación: diagnóstico y técnicas. Como demostración he traído a una de mis colegas, Fraulein Mandelbaum. Ella misma no es médica, pero lo que ha practicado tendrá una utilidad obvia. La junta estaba formada por gente adinerada, médicos e investigadores. Pero todos miraron con curiosidad mientras la mujer morena les hacía una torpe reverencia. Encantado de conocerte. Visa preguntó: ¿alguien quiere ofrecerse como voluntario para ayudar? No supone ningún peligro ni molestia, pero ciertamente es invasivo. Si no, puedo hacerlo. Ella se rió ligeramente. No te sometería a nada que yo mismo no haría. Uno de los miembros mayores, de pelo gris pero de aspecto bastante vigoroso, se puso de pie. Si puedes soportar a este viejo, por favor úsame. La joven miró a Visa y luego dijo: por favor, quédese aquí. No. No es necesario que te desnudes. Ella se sonrojó un poco e impidió que el hombre se quitara la ropa. Señora. Estás arruinando mi diversión, ha pasado tanto tiempo desde que me desnudé frente a alguien tan atractivo. Se volvió a poner el abrigo con una sonrisa agradable. Sonrojándose aún más, tocó su orbe de cálculo con una mano y el brazo del hombre con la otra. Sus órganos internos se hicieron repentinamente visibles como contornos fantasmales brillantes. Maingot.
Uno de los médicos se puso rápidamente las gafas y examinó de cerca a su colega. La imagen es tan clara. Incluso mejores que los fabricados con Röntgen Rays. Puedes ver todo como si estuvieras sobre la mesa, amigo mío. Se volvió hacia el mago. ¿Se puede hacer que los órganos parezcan sólidos además de transparentes? Sí, señor. Hemos practicado una variedad de técnicas de imagen. Parece que los huesos no son un obstáculo. ¿Por qué no mirar dentro de mi cráneo? Bromeó el anciano. Siempre te has preguntado qué estaba pasando allí dentro, ahora es tu oportunidad. No creas que no lo haré. Él asintió y la maga movió su magia hacia arriba. El cráneo fantasma pareció sonreír a los miembros de la junta que lo rodeaban. De manera bastante inquietante, respondió el cráneo. Entonces, ¿qué piensas? Bastante notable. Realmente notable. Incluso las estructuras más delicadas son visibles. Dejaré que ella me imagine a continuación para que puedas verlo. Su voz se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Puedes ampliar esa área allí? Él señaló. Sí, inmediatamente. Pero el tiempo que pueda mantener el hechizo disminuirá. El área de su cabeza creció hasta ser considerablemente más grande que el hombre mismo. Dominic, ¿no dijiste que te habían disparado hace un tiempo? Oh, entonces estabas escuchando cuando conté esas viejas historias de guerra. Sí, estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los malditos albaneses empezaron a pelear y yo quedé atrapado en el medio. Estaba en los baños termales de Permet y una bala salió de la nada y me golpeó en la cabeza. Debe haber sido todo un desastre limpiarlo. Él se rió y luego continuó su historia. Estuve inconsciente durante días, pero los médicos locales lograron mantenerme con vida. Parece que se les pasó por alto un fragmento. Supongo que se ha movido con el tiempo y está peligrosamente cerca de un vaso sanguíneo en el cerebro. Para ser honesto, es pura suerte que no haya cortado el barco y te haya matado ya. Necesitamos someterte a cirugía de inmediato. Otro médico negó con la cabeza. Mira la posición, hombre. Operar probablemente haría más daño que bien. Discutieron durante varios minutos cuando Visa se aclaró la garganta. Caballeros, ¿puedo continuar la manifestación? Uno de los miembros de la junta estaba indignado. Aquí está en juego la vida de nuestro colega. Por favor, tenga algo de compasión. Lo sé, pero creo que podemos ayudarlo. Puso una mano suavemente sobre la de él y la enorme calavera se giró hacia ella. Nuestros magos pueden eliminar con seguridad ese trozo de metralla. Probablemente. Probablemente, dices. Es un procedimiento novedoso. Lo hemos hecho con otras partes del cuerpo, pero no un cerebro, ¿eh? Se aclaró la garganta. Bien. No hay tiempo como el presente. Asegúrate de mencionar mi nombre cuando escribas tu trabajo de investigación. Visa asintió y otro mago dio un paso adelante. Simplemente quédese quieto ya que el área es sensible. Es lo suficientemente pequeño, así que terminaremos pronto. ¿Cuánto tiempo tardará? Oh, ¿cuánto tiempo? Ya está hecho. El mago mostró un pequeño trozo de metal en su mano. Lo comprimí hasta convertirlo en una pequeña aguja y lo saqué rápidamente. Utilicé un hechizo de anestesia localizada para detener el dolor, aunque no habría sido mucho, y otro está ejerciendo una pequeña presión directa sobre la herida de salida. Cualquier sangrado se haría en solo un minuto dado el pequeño tamaño. Fue bastante extraordinario verlo, Dominic. Se fue en un instante en mucho menos de un segundo. El hechizo se desvaneció para revelar al hombre mayor que tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Bien. Vine a una reunión e inesperadamente me salvaron la vida. Aún así, creo que la reunión fue un éxito, ¿no? Con prontitud, la Junta acordó crear una nueva escuela dedicada a la magia medicina y que se convertiría en un centro de investigación en todo el mundo.